Hola Lisa, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Bien, ¿con frío? Bien. Vamos a aguantarte frío. Yo estoy con mi mate acá, como siempre. Mirá, Buenísimo, bueno, como corresponde, ¿no? me encanta. Bueno, Por pasamos supuesto. un lindo momento siempre con el mate. Bueno, ya te estaba Bueno, presentando, les estaba comentando a las chicas que están ahí, sí. y bueno, también para los que lo vean después, justamente les mencionaba el hecho de que nosotros en Detrás de las Máscaras trabajamos los procesos en 3 etapas y que hoy vamos a hablar de una etapa que es importante que tiene con el origen, de cómo Ujú. influye nuestra historia familiar, sobre todo en la mirada con la que vos trabajás, que nos vas a nutrir mucho sobre todo esto, Ujú. ¿no? De las constelaciones, la psicogenealogía, la biodecodificación, y Ajá. bueno, y tanto que tenemos para preguntarte y que obviamente nos vas a aportar desde ya a los que quieran hacer preguntas, que las puedan ir haciendo, ¿sí? Tengo Por algunas que me supuesto. han pasado para preguntarte, así que después Bueno, te las voy a ir haciendo. Así que bueno, nada, bienvenida, ¿cómo estás? gracias. Te hago una pequeña interrupción. ¿Vos me podés ver bien a mí? Porque yo no te veo en cámara vos. Sí, No sé si los sí, yo te veo demás bien. A ver el resto ven que bien. dice. Yo te veo bien, sí, y me veo también, o Ok. sea, veo las dos. Me veo a mí misma, pero no te veo a vos por eso. Qué raro. A ver, el resto, alguno que me Quiero ver pueda si decir por ahí en el chat, si nos ven a decimos. los dos, o si, Ajá. bueno, ya habrá alguno que nos va a contestar ahora, a ver que a alguien le había Bueno, pasado una vez eso, no me acuerdo a quién, que después lo acomodó. A ver si, se ven bien a mí, dice Marisa. sí, Perfecto. Gracias, Marisa. se ven bien ambos. Ja, ¿Querés ok. probar a salir y entrar de vuelta? O, Como quieras. Si no, querés como quieras que... vos, porque yo te A veo ver. bien, pero por ahí si te es incómodo para vos, a ver, vamos a probar de vuelta. A ver qué pasa. ¿Y se escucha bien también? Mm, Ahora sí. ¿Me ves ahí? Ahora sí. Ah, Perfecto. genial, Ahora bueno, sí. mucho mejor. Bueno, nada, justamente te presentaba y bueno, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias. Bien, con frío. Como estamos todos, ¿Cómo me estamos parece. todos? Sí, sí, la verdad que sí, muy, Bien. muy complicado. Lisa, contanos, bueno, brevemente un poco cómo, sobre todo cómo pasaste, porque vos sos kinesióloga holística, lo estaba comentando, en las publicaciones lo pusimos. Seguimos un poco la temática del vivo anterior, para el que no lo vio, se lo recomiendo que lo miren, con Luciana, Ujú. médica holística, que está Sí. en mi Instagram y también está en YouTube. Así que, y bueno, seguimos un poco con la temática esta. Contanos cómo pasaste o cómo fue tu transición, ¿no? ¿Cómo llegaste a la biodecodificación, la constelación familiar, la psicogenealogía? Vos sos ¿Cómo kinesióloga llegué? holística. Yo soy kinesióloga, recibida hace casi 15 años, Mm, de la UNER, que es la Universidad Nacional de Entre Ríos. Yo creo que entré a este lugar como entra la mayoría, que es habiendo buscado soluciones o respuestas para uno mismo primero. O sea, uno siempre entra como consultante a estos lugares. Y después claro. de que vivencias el proceso y ves lo que te genera y los cambios que genera en tu vida, decís, che, yo a esto lo tengo que, a esto yo lo tengo que poner al servicio de otra gente. Y empezás a estudiarlo. De hecho, yo creo que es la única manera de lograr hacerlo bien. Eh, yo he escuchado varias personas que compiten, por decirlo así, depende de dónde estudiaron, con quién estudiaron. Por Sí. decirte, tengo una persona que me dijo, ah, no, porque yo estudié con Enrique Corvera y no sé qué, divino Enrique Corvera, pero si vos te puedes aprender la teoría de Enrique Corvera, pero si nunca pasaste por tu propio cuerpo todo ese proceso, Ujú, le vas a estar leyendo a una persona un libro. O sea, no, en realidad no conoces el camino, estudiaste la bien, teoría. bien. Entonces no importa a dónde uno haya estudiado, lo que importa es que lo haya pasado y vivenciado primero por el propio cuerpito para después poder decirle al otro qué es lo Ujú, que pasa, cómo se hace, cómo son los tiempos y demás. Entonces exacto. llegué por este lado. Qué importante eso que decís, sobre todo porque justamente es algo que pasa mucho y yo menciono que uno de los grandes obstáculos que tenemos a veces es tanta información. Y Sí. esto a veces lleva a que uno diga, ya lo sé, bueno, ya lo sé, pero del ya lo sé al puedo tomar decisiones o puedo tomar conciencia hay un abismo, ¿no? Y digamos,
en esto que vos estás contando, ¿podés contarnos algo, si podés, Sí. ilustrarnos con algún ejemplo tuyo de cómo realmente lo atravesaste, lo internalizaste? Yo comencé con lo mío, fue antes de la pandemia, porque a los 36 años se me despertó el bichito de querer ser mamá Mm. y me di cuenta de que no podía. Entonces, nunca me diagnosticaron con infertilidad, pero sí tenía miomas uterinos, Ah, eh, y la sentencia era no vas a poder ser madre nunca. Y exacto. si te embarazás seguramente lo vas a perder enseguida y vas a tener varios abortos. Bueno, era todo negativo, negativo, negativo. Entonces Sí, yo dije, no, eh, eh, me haré las cirugías que me tenga que hacer, pero yo esto lo tengo que abordar desde otro lado también, porque acá hay algo. Yo, yo, exacto. yo sola me lo dije, me lo planteé, y entonces empecé a hacer constelaciones grupales, empecé a buscar información, pasé por un proceso transgeneracional enorme, Mm. obviamente que revolvía mi sistema familiar, descubrí los secretos que tenía que descubrir y acto seguido embarazo contra todas las posibilidades, 8 meses después de una cirugía gigantesca que tuve, porque tenía miomatosis múltiple, cuando me decían, no, no, espera mínimo 2 años y después fíjate si podés, pero no tengas muchas esperanzas. Bueno, ocho Exacto. meses después de la cirugía tuve un embarazo precioso, Lindo. ninguna pérdida, nunca nada, me la pasé saltando y haciendo ejercicio hasta los 8 meses sin ningún problema, el pibe nació divino, nada, o sea, Qué bueno. pero asocio eso con lo que yo tenía que revisar en mi historia familiar, sobre todo en mi linaje femenino, y lo que me terminé enterando. Y así llegué, así arranqué Bien. conmigo primero. Justo me diste pie, qué bueno, bueno, gracias por compartirlo, la verdad, estos Sí. casos son maravillosos, siempre conozco un montón y bueno, seguramente todos los que estamos acá siempre conocemos a alguien que dice, no, fue diagnosticado de algo o terminal o incluso que ese diagnóstico de no, ya está para toda la vida, ese tipo Buenísimo. de frases que nos dicen no y que al final, de alguna manera, la persona pudo revertir, entonces digo, bueno, es un poquito también hablar de esto y traer un poco de conciencia de cómo también va sucediendo. Y me das el pie para una pregunta que me la habían hecho, que no la quise dejar para el final porque me parece importante ahora, que la pregunta que una persona me dijo, pregúntale cómo puede algo que pasó hace tantos años, ¿no? Y que, por ejemplo, o sea, no, por ejemplo, no, sino que no conozco a algunas personas, ¿no? Mis abuelos, abuelos, hay personas que no conocen a sus abuelos. ¿Cómo puede influir eso en mi vida actual, ¿no? Exacto, exacto. ¿Qué le respondo? Epigenética, esa es la respuesta. La respuesta corta es epigenética y psicogenealogía. La respuesta larga, a ver, yo he tenido gente que me ha dicho, ¿y yo qué culpa tengo que ese Exacto, viejo, mi bisabuelo, que ni lo conocí, se mandó un moco y ahora lo tengo que pagar yo porque no es culpa mía? Bueno, a esa gente exacto. hay que sentar y explicarle, bueno, a ver, acá no se trabajan culpas, acá no se juzga a nadie y da exactamente igual si conociste a ese viejo o no lo conociste, porque es tu bisabuelo. Te Ujú. guste o no te guste, lo conozcas o no lo conozcas, sepas quién fue o no, es tu bisabuelo y tiene tu sangre. Y la sangre, además de genes, Sí, tiene otras cositas guardadas, y eso está totalmente demostrado. Eso es el inconsciente familiar, que es lo que descubrió la señora Anne Schutzenberger, que era psicoanalista, que murió hace poco, en el 2019 murió ella. Eh, Ella se sumó al trabajo que hacía Hammer cuando empezaron con el tema de la bio y agregó la parte psicológica y les dijo, yo les voy a agregar mi parte. Mi parte es la parte psíquica. Bueno, aparte del inconsciente individual, existe algo que se llama inconsciente familiar y aparte existe el inconsciente en comunidad o colectivo, exacto. ¿sí? Que serían tres niveles de lo mismo. Pues en el inconsciente familiar está guardada absolutamente toda la información de tu sistema familiar, toda la información de cosas que hayan sucedido, tanto buenas como malas, secretos, traumas, enfermedades, lo que sea, está todo guardado, entonces da igual si vos conociste a esa persona o no, tu Exacto. sistema lo sabe, tu inconsciente lo sabe. Exacto. Y bueno, y teniendo en cuenta esto que nos estás mencionando, vos desde tu experiencia, ¿no? Sí. ¿Cómo, qué síntomas, qué conductas, ¿no? Porque también son conductas, vos ves
más en tu trabajo y que al abordar el árbol y al ir a la historia podemos empezar a desprogramar. Algo que me está llamando mucho la atención últimamente es, Sí, eh, hay una gran problemática con respecto a las parejas. Y qué bueno. cuando uno empieza a conversar y a ver cómo son las dinámicas dentro de la casa y cómo es esa pareja, y ni hablar cuando empieza a investigar cómo son los padres de cada uno, te das Sí, cuenta de que hay un desfasaje gigantesco de energías masculinas y femeninas intercambiadas. sí, Mujeres que piensan y actúan como varón y varones que piensen y actúan como mujer y que, como siempre decimos, no tiene nada que ver con el género, no estamos hablando de género, estamos hablando de energía y de la forma en la que los arquetipos femeninos y masculinos se manejan, ¿sí? mm, ¿Qué pasa? Cuando uno revisa hacia atrás los sistemas familiares, he encontrado, que me asombra mucho, muchas familias que son matriarcados, porque uno está acostumbrado al famoso patriarcado, donde la mayoría son varones, donde los varones son esto, bueno, resulta que estoy atendiendo muchas mujeres que sí. vienen de un matriarcado. ¿Tenés algún ejemplo como que nos puedas compartir? ¿Alguno cuando vos lo abordaste, trabajaste de tal síntoma, o en este caso estás hablando, ¿no?, de Sí, relaciones, de pareja, sí. y cómo lo relacionás con la historia? ¿Podés compartirnos algún ejemplo? Por ejemplo, son mujeres que hoy en día nosotros estamos muy con todo el tema de la mujer empoderada y la mujer que es autónoma y que no necesita del hombre, que eso ya sería también otro tema a tratar, porque nos fuimos bastante de mambo para el otro lado. Sí, Eh, ¿no? Nos polarizamos mucho. Sí, demasiado, Sí, bueno, pero es lo que tenía que pasar, porque venimos totalmente del lado opuesto, entonces ya, recién nuestras hijas, nuestras nietas son las que van a venir a equilibrar más o menos las cosas. Eh, bien. estamos encontrando muchas mujeres eh, que crían solas, mujeres sacrificadas, que tienen 2 o 3 trabajos, mujeres frías, que no muestran vulnerabilidad, que todo lo pueden solas, que no creen en los hombres, que desconfían todo el tiempo, o que eligen hombres que no están a su altura también. Entonces todo eso tiene una razón de ser también. Y si vos mirás para atrás, ves que su mamá era así, su abuela era así, su bisabuela era así, sus tías también, que eran mujeres que no eran empoderadas. A vos te pueden llegar a decir empoderada hoy en día, pero ellas no eran empoderadas, eran mujeres sacrificadas, que Exacto, eran, pero así, templadas, duras, rígidas, una columna, pero porque la vida se los exigía, no porque querían estar en ese lugar. exacto. Entonces llega al día de hoy una mujer que ya no necesita estar en esa misma posición, y sin embargo lo sigue estando. Y no se da cuenta Ya, de que ya la vida no te exige lo mismo que les exigía a ellas, y nosotros no tenemos una vida sacrificada, ni estamos lavando ropa así en el borde de un río, como ellas, ni criando 7 hijos sola, o sea, no tenés la misma vida que esas mujeres. ¿Por qué seguís pensando igual? ¿Por qué te comportás igual? ¿Por qué elegís los mismos tipos de hombres? ¿Me entendés? Como esa cosa de desconexión absoluta con la energía femenina y el no permitirte ni el ocio, ni el descanso, ni el que un hombre te atienda, te cuida, te protege, todo yo sola. Siempre les digo lo mismo a las mujeres que llegan así: suelten la caja de herramientas y agarren el neceser de los cosméticos. Déjense de joder claro. Ujú. con querer hacer cosas que sabemos que lo podemos hacer. Sí podemos, cambiar un poquito, sí, lo podemos hacer. Bueno, pero Tal estamos hablando de otra cosa. tal No cual. sé si se entiende. Sí, claro que sí. Por eso es tan importante ir tomando conciencia, ¿no? Sabemos que estas conductas son inconscientes, que Totalmente. esto lo relaciono mucho con lo que es detrás de las máscaras, porque, bueno, el que me sigue sabe que las máscaras refiere justamente a esa conducta que nosotros tenemos que no es deseada, que quisiéramos cambiar, pero que no somos Ujú. conscientes de por qué lo estamos haciendo. Y acá es donde trabajamos parte del origen, que incluso en el árbol genealógico vamos a encontrar mucho todo esto que nos estás compartiendo, que está muy Ujú. bueno. Y lo que pienso, o lo que la pregunta que se me viene es, porque la persona que está del otro lado dice, bueno, pero y yo no soy consciente y tengo esa conducta, ¿no? Ahora, cuando lo hago consciente, ¿cómo lo abordás vos, no? Explicar un poquito cómo lo trabajás, cómo lo abordás. Y una vez que la persona lo hace consciente, ¿ya cambia o tiene que trabajar algo más? Y yo creo que son las dos cosas.
Las personas por lo general llegan a este tipo de terapias cuando tienen un conflicto, cuando ven algo en su vida que no les cierra, que no les está gustando. Que es como Claro, el primer pasito que uno da a decir, bueno, che, a ver, el estilo de vida que yo estoy llevando no me gusta. Hay algo que no exacto. me cierra, me está costando, estoy sufriendo, la estoy pasando mal. Entonces, algo hay, no sé qué, pero algo hay. Bueno, empezamos a revisar y empezamos a bajar a tierra. Yo soy muy de escribir en las sesiones. Bien, Bajamos todo eso a tierra, analizamos los perfiles de las mujeres de tu familia, analizamos mucho, es muy hablado a la bio, en mi caso. bien, Eh, entonces, cuando te empiezan a caer las fichas y vos decís, ah, con razón, es verdad, estoy copiando cosas. Bueno, exacto, el segundo paso es, ¿con cuáles de esas cosas que sí, que nos damos cuenta que estás copiando claramente, o sea que claro, acabas de abrir tu conciencia y te acabas de dar cuenta que estás copiando, cuáles de esas cosas querés seguir copiando y cuáles no? Porque tenés el poder de elegir. Y tampoco hay que cambiar todo. Hay un montón de cosas que quizás sí te sigan sirviendo. exacto. Bueno, fíjate, fíjate qué querés seguir llevando sobre tu espalda y qué no. Qué Y bueno. eso Qué que bueno. no querés llevar, ¿a quién se lo tenés que devolver? ¿De quién es? ¿De dónde lo sacaste? Bien, Y una vez que se lo devolvés, ¿por qué lo cambiamos? ¿Qué otra cosa podemos meter en ese lugar? qué bueno. Y ahí empieza el trabajo propio de crear buenos hábitos, Exacto. De que eso es algo cambiar. que una persona puede hacer y los hábitos se sostienen con el tiempo, entonces no es que yo salgo de una sesión, hice algo consciente y ¡trac! Me cambió la vida. Exacto. No, Bien. es como ir al gimnasio, es como hacer dieta, es como, a ver, hay que sostener el trabajo interno, después lo hace cada uno en su casa. Hola, Andrés. Hola, André. Bienvenida. Qué Andrés de bueno. acá de Villa. Ah, buenísimo, bienvenida. Qué bueno esto que decís y aclararlo también, ¿no? Porque mucha gente no lo sabe, desconoce, cree que por ahí al tomar conciencia ya está. Y no, a veces sí, a veces hay un síntoma, como yo he dicho, hay muchos síntomas que por ahí uno al tomar conciencia, el síntoma desaparece, pero Ujú. otras veces hay que trabajar mucho en esto que estabas mencionando, en generar ese nuevo hábito, ¿no? En poder tomar decisiones, que esta es la tercera etapa justamente detrás de las máscaras, cuando podemos ir tomando decisiones con más conciencia, y me encantó algo que dijiste, que yo lo menciono mucho, el poder de elegir. Creo que eso es Ujú. clave, aprender a elegir. Incluso a veces nos cuesta tanto, pero aunque todavía no sea algo deseado o lo que el ideal mío, bueno, pero puedo Ujú. elegir y en ese elegir, bueno, puedo ir atravesando un proceso hasta que encuentre ese ideal, ese hábito que es Sí, saludable, que es sano para mi vida, ¿no? sí. Pero esto es súper importante. Mucha gente cree que, bueno, busca soluciones mágicas, ¿no? Yo digo, soluciones mágicas no hay. A veces hay que trabajar y mucho, y otras veces por ahí no tanto, ¿no? O sea, eso depende de cada uno. Pero bueno, muy importante lo que sí. La otra vez me Sí, bueno, preguntaba una chica, sí, sí, decime, no te escuché. no, la salud de Aldi, que ahí saludó una Ah, chica. estaba saludando. Hola Aldi, ¿cómo estás? Bienvenida. Me preguntaba, y te la quería hacer porque está buena, me dice, eh, ¿cómo es tomar conciencia? ¿Qué es tomar conciencia? Dice, porque yo esto ya lo sé, ¿no? Y hay mucho de esto de buscar en internet, en diccionario de biodecodificación, tal síntoma. Dice, eso yo ya lo sé, pero ¿por qué no me cambia? ¿Por qué el síntoma o sea, sigue estando? ¿Qué le contestamos? Porque una cosa es la razón y otra cosa es la emoción. Yo desde la razón puedo entender un montón de cosas. Y la razón va de Bien, la boca para afuera. En cambio, la emoción es interna y requiere de trabajo, de mucha introspección, de cuestionarse a uno mismo. Yo creo que ahí está la clave de todo. bien, Uno se tiene que cuestionar a sí mismo si lo que cree, lo que está pensando es cierto. Si coincido lo sacó de totalmente. algún lado, si lo está repitiendo, eso que soñaste, ¿qué tenía eso que soñaste? ¿Qué características tenía? Hasta los sueños interfieren ahí. Eh, Totalmente. tengo que revisar, hablando de pareja, como estábamos hablando, yo lo que, hay Dale, algo que yo hago y es, a todos mis consultantes sí o sí les hago dibujar su árbol genealógico. Sí o sí. La bien, parte de arriba del árbol es el árbol de origen, o sea, tu familia. Son gente que vos no elegiste, tu almita cayó ahí, te dijo acá quédate porque acá tenés algo que aprender. sí, Ahora, la parte de abajo es tu árbol elegido. Y exacto. dentro de tu árbol elegido están todas tus exparejas. No el último, todas tus Ahora, exparejas. ¿Y qué vos has pasa cuando estás trabajado. empezando a ver? Decime los nombres y la fecha de todas tus exparejas. Y se ponen a pensar y me dicen, este sí, este no, este boludo no. Porque ese boludo no. No, no, ¿por qué no? Bueno, a ese boludo lo elegiste vos en el Exacto. nivel de conciencia que tenías en ese momento. Por algo lo elegiste.
para algo lo elegiste, entonces lo agregás, porque corresponde que esté en tu árbol. Después veremos si hay otro tipo de unión, pero agregadito. ¿Sí? Exacto, Entonces, exacto. el hacer conciencia es cuestionarte, a ver, ¿cuántas personas pasaron por mi vida? A todas estas personas las elegí yo. ¿Cuánto tiempo estuve con cada una? ¿Cuántos años tenía? ¿Qué aprendí de esas relaciones? ¿Qué me dejaron? Tal cual. Eso es cuestionarse, es preguntarse todo. ¿Con quién me llevo mal? ¿Con mi mamá o con mi papá? ¿Y por qué me llevo mal? ¿Quién me saca de quicio? ¿Y por qué? ¿Y cuando hace qué cosa? Eso es cuestionarse. Exacto. Y de Y en ahí eso surgen ayuda. un montón de preguntas, de respuestas. Lo que pasa es que cuestionarse no es fácil, porque aparte ¿Por qué? uno no suele ser objetivo con uno mismo, Ujú. ¿no? Cuando uno quiere, me meto en otro lado, ¿vieron que los psicólogos, ellos hacen terapia también? Con otros psicólogos, ellos también Bien, tienen su trabajo de introspección. A mí me claro. pasó el año pasado que fui a hacerme una sesión de bio con una señora que no era de acá de Uruguay, que venía de otro lado, y cuando me estaba llenando la ficha me preguntaron a qué me dedicaba y yo le dije que trabajaba haciendo esto, y me quedó mirando y me dice, pero vos vas a hacer bio, sí, vos sabés esto, y, y pero yo no puedo ser objetiva conmigo misma. Claro, Si yo exacto. pudiera manejar mi inconsciente, sería mandrake y tendría la vida solucionada, y no es así. Entonces necesitamos otra persona objetiva, mejor si no te conoce, ¿no? Sí, Que pueda meterte el dedo y ayudar a que te cuestiones. claro. Pero hay que querer también, ¿no? ¿Y Obvio. por qué pensás que la gente no quiere tanto? ¿Por qué pensás que le cuesta tanto? No sé, en tus procesos, cuando te contactan, ¿notás esto que la otra vez lo hablaba con Lu, el tema del miedo, por ahí arrancan un proceso y lo dejan, eh, Sí, ¿lo ves eso? sí, mucho. Y vuelven al año siguiente y peor de lo que estaban. Siempre. Me mandan mensajes 6 meses después, un año después, me dice, ¿te acordás de mí? Que yo te mandé. Sí, me acuerdo. Claro, Sabía que ibas a volver. Sí, pasa seguido, claro. el otro día te preguntaba, porque trabajás como kinesióloga, ¿cuál de los Sí. síntomas físicos y cómo lo relacionás? Contanos un poquito, ¿no? ¿Qué síntoma es el que más vos ves, que me contabas la columna, ¿no? Y cómo, para si hay alguno acá que le esté padeciendo algún síntoma o que lo mire después, y cómo lo relacionás o cómo lo trabajás si la persona quiere abordarlo y decir, bueno, quiero profundizar, ¿no? Eh, Hay dos cosas que yo que veo muchísimo y es que la mitad de las personas que llegan a mi consultorio, yo antes que nada les aclaro que tengo una especialización especialización en hidroterapia, entonces trabajo en pileta, También. las rehabilitaciones en agua en el agua. Y algunas cositas las hago en consultorio cuando necesito una camilla. La Bien. mitad de las personas que vienen llegan con problemas de columna X, artrosis, postquirúrgico, ¿sí? Rectificaciones, hiperlordosis. Y la otra mitad son mujeres con problemas reumáticos, sobre todo fibromialgia, Fibromialgia hay mucho, un montón. mucho. Impresionante. Sí, Ujú. Entonces, yo, yo entiendo que este tipo de terapias no son para cualquiera, exacto. eh, que uno no puede andar por la vida ofreciéndolo así, che, vení a hacer video, vení a hacer constelaciones, como si fuera, no porque Tal la cual. persona se asusta, de hecho, porque no sabe de qué estamos hablando, Exacto. entonces te van a decir, no, pará, no me vendas así porque no quiero, entonces yo nunca ofrezco nada a nadie, la gente se va enterando de lo que yo hago Tal cual. y ellos solos me empiezan a preguntar. Che, ¿y cómo es eso que haces vos? ¿Y cómo es? ¿Y cómo funciona? ¿Y cómo se hace? Ah, porque vos sabés que mi mamá cuando yo era chica pasó esto. Solo te empiezan a contar, ¿viste? Entonces ahí, y otra cosa es que la kinesiología es una especialidad que hace que vos pases mucho tiempo con los pacientes. Tal, Por tal ejemplo, cual. un médico clínico, un traumatólogo, son consultas de 10, 15 minutos que uno hace y después no te ves más o te volvés a ver un control cada tanto. Pero la kinesiología, al menos acá en Entre Ríos, por ejemplo, son 7 sesiones que te dan siempre y casi siempre las renovás a las 7, entonces te ves muchos días seguidos con esa persona, pasás mucho tiempo, terminás charlando, conversando y sale, los temas salen. Te Pasa. terminan contando
están en su casa, cómo es su familia, por qué están cansados, por qué les duele tal cosa, de qué trabajan. exacto. La conversación sola va saliendo y vos te das cuenta charlando con la gente quién está apto o quién está abierto, mejor dicho, para hacer este tipo de cosas y quién no. Desde la biodecodificación, todo lo que tiene que ver con los huesos está muy relacionado con la desvalorización, ¿no? Y Sí. quiero preguntarte, cuando trabajas con las personas que sí quieren entrar ahí, que sí quieren indagar y ver, ¿cómo ves esto de la desvalorización? ¿Ves cada vez más? Hay desvalorizaciones muy profundas, ¿no? ¿Cómo ves actualmente a las personas, ¿no? Porque yo veo como que estamos cada vez, no sé si cada vez digo, pero veo mucha gente muy estresada, ¿no? Hoy en este ritmo de estar haciendo mil cosas, en donde mucha gente, hablaba de las relaciones también, ¿no? De cómo se desvalorizan y trabajar justamente en ese proceso acompañando para que pueda empezar a ganar seguridad, confianza, que pueda empezar a valorarse. Claro, es un proceso que a veces lleva y mucho tiempo. ¿Cómo lo ves vos desde tu mirada? Yo creo que nosotros ahora estamos atendiendo a la resaca de lo que dejó el patriarcado, y me explico. Yo tengo 42 años. Las mujeres que yo veo que tienen artrosis, fibromialgia y demás, todas tienen de 40 a 50, te diría, para arriba. Entonces, claro, son mujeres, como mi mamá, que han sido criadas y educadas en otra época con padres más grandes, obviamente, ¿no? Claro, Entonces, con esa idea que todavía se manejaba, estas son las últimas mujeres que van llegando, eh, lastimadas físicamente por esa forma de pensar, por esa forma de criarse. Por eso todas tienen problemas osteomusculares, ¿viste? Las mujeres de hoy en día, cuando claro. lleguen a 50, 60 años, no van a tener los mismos problemas, van a tener otros, porque nosotras hoy, nosotras, la mayoría de nosotras, no todas, Sí, ya no sufrimos desvalorización por parte del varón como nuestras madres, nuestras abuelas. Gracias a Dios ya no existe más tanto eso. exacto. Pero la desvalorización se ve a nivel intelectual. O sea, somos mujeres que estamos queriendo competir en el mundo laboral, sobre todo con los varones. Entonces nos sobreexigimos, somos multitasking, resolvemos 10 cosas al mismo tiempo, criamos hijos, estudiamos, tenemos 2 o 3 trabajos, queremos ganar lo mismo que el hombre o más. Entonces hay una desvalorización intelectual que todo el tiempo nos estás diciendo, vos no podés ganar como un varón, o vos no podés llegar a ser gerente como un varón, o, ¿me entendés? Entonces cuando nosotros seamos más grandes todavía, esa desvalorización nuestra, intelectual, se va a ver más del lado del sistema nervioso, más desde la ansiedad, desde la depresión, desde, a ver, desde las migrañas. Eh, Migrañas. Acá va a estar nuestro problema cuando nosotros seamos más grandes. Nuestras madres y para atrás tienen problema en la columna, nosotros vamos a tener problema acá. Hay mujeres acá que están viendo el vivo, que les pase, coméntenos a ver si esto está sucediendo. Sí, Seguramente. siempre me acuerdo también, porque esto es, yo siempre digo que los vivos son charlas entre todos para que, porque Sí, que todos podemos aprender de los demás, así que totalmente. opiniones, Hay, bienvenidas. hay una pregunta que me hicieron para que te haga, que me parece justamente muy importante cuando empezaste a hablar de cómo armás el árbol, ¿no? O cómo le decís a las personas para que busquen información. Y hay un poco en esto, que es un mensaje que se repite constantemente. Cuando yo me especialicé en el árbol en su momento, me decían, pero yo no tengo información, no me hablo con nadie, no conozco a ninguno, mis abuelos murieron todos. ¿Qué le decimos a esas personas? Yo lo que le respondo es que tuve hijos de desaparecidos que lo trabajaron y que tengo gente que es adoptada y lo trabajó. Inconsciente familiar. Exacto. La No hace falta información está. entonces tener toda la información. Obviamente que es más fácil cuando más datos tenés. Es más fácil el trabajo de búsqueda. Pero si no hay nada, se trabaja igual, porque el inconsciente familiar sabe todo. Y en una constelación, Exacto, lo que tiene que saltar, salta. totalmente. Aparte, Ahí dice, por más que vos no tengas datos de tu familia, alguien te crió. Esas personas son tu árbol. Vos no viviste solo en una cueva. ¿Tenés sí. gente que te crió, que estaba al lado tuyo? Bueno, esa gente es tu árbol, te Aparte sustenta. también cuando hay apertura, la información llega
por algún lado siempre la información que necesitas Claro. está. Eso, yo siempre repetía eso y al final eso sucedía. Pero bueno, hay que tener la apertura, Sí. ¿no? Justamente, porque eso es un obstáculo. Cuando uno dice, no, pero es que yo no tengo esta información, son obstáculos. Acá, bueno, Claudia dice, la cabeza ya suele doler. Bueno, es que migrañas también son muy comunes, ¿no? Los dolores Sí, de cabeza hoy en día sí, se ven muchísimo. sí. Andrea dice, yo vuelvo siempre al trabajo con ese cansancio en la cabeza, pero cuando salgo a correr se me despeja totalmente la cabeza. Es ¿No? una forma de gestionar y está muy bueno. Y Excelente. Andrea también dice, yo tengo mi columna destruida, contracturada todo el tiempo. Eh, Ujú, y ujú. he sido muy desvalorizada. Claro. Bueno, eso justamente es uno de los grandes conflictos en donde después vemos justamente la columna o bueno, la parte que tenga que ver con los huesos, Ujú, en donde esos síntomas justamente se van a evidenciar y trabajar mucho en esa parte que tiene que ver con la desvalorización. Bueno, ujú. por eso es muy importante el acompañamiento también, ¿no? Y que bueno, que nos puedas también ilustrar un poco de tu trabajo. ¿Cómo trabajas el tema de la constelación familiar? ¿Cómo lo abordás? Yo hago constelaciones individuales, que son las que se hacen con vincore, que son los muñequitos. Con los No hago muñequitos. constelaciones generales con personas, sino con muñequitos. Mm, Em, los dos tipos de constelaciones son buenos, los dos sirven. Son distintos por una cuestión de que una es más privada, es más personalizada y la otra es más abierta, ¿no? Es como que a uno le gustará más una o la otra, pero las dos funcionan y sirven. Y para nosotros, por ejemplo, yo vivo en Villaguay, es una ciudad chica, sí, y a veces cuesta ir a una constelación grupal cuando vos vivís en una ciudad pequeña donde mucha gente se conoce, vos no tenés ganas de hablar de tus conflictos adelante del sí, pediatra de tu hijo o tu vecino. exacto. Entonces, lo que suele hacer la gente de acá de Villaguay es viajar a otro lado a hacer constelaciones. Entonces, para ese tipo de situaciones, o para gente que es tímida o tiene un conflicto grave que contar, prefieren hacerlo de manera individual. Exacto. Entonces me escriben. La constelación individual yo lo trabajo, es una sesión única de 2 horas, suele durar, yo lo suelo hacer en 2 horas, eh, donde trabajamos un conflicto. Eso es algo que yo siempre le aclaro a la gente. Si vos querés constelar algo, vos tenés que tener muy claro cuál es tu conflicto. Porque hay gente que lo quiere hacer por curiosidad. Y cuando vos Bien. le preguntás cuál es tu conflicto y te dice, ay, no sé, a ver, puede ser. No. Si vos empezás a dudar, significa que no tenés un conflicto. Porque la persona que tiene un problema lo sabe, Claro, lo piensa todo el día, sueña con eso, se despierta pensando en eso. ¿Entendés? Entonces lo que nosotros hacemos es ayudarlo a ponerlo en una frase. Vos en una frase de 4 o 5 palabras tenés que poder explicar cuál es tu problema. A veces el problema es que no saben cómo ponerlo en palabras, pero sí saben cuál es el conflicto. Del mismo modo que hay gente que te dice, mira, tengo problemas de pareja, no me hablo con mi hermano, no me gusta el trabajo donde estoy y bueno, estoy haciendo el duelo de mi mamá que murió. claro. Son 5 tipos de conflictos diferentes. Una constelación no puede abordar nunca más de un conflicto. Bien. No es lo Está muy mismo clara. que la vida. En la vida Exacto. sí podemos abarcar todo lo que vos quieras porque es una terapia, en mi caso, larga. Larga. Lo abordás de otra manera, cuando abordás de la bio, ¿cómo Sí. lo haces? ¿Qué es lo que cambia? La vida, la- lo que hago es mínimo 6 sesiones, una vez por semana, mínimo. Hacemos una lista de cuáles son tus conflictos, buscamos más o menos una prioridad, a ver cuál es el primero, cuál es el que desencadena a todos los demás, para ver por dónde arrancar. Es muy técnico, hay que dibujar un árbol, hay que sentarse a buscar dobles, hay que buscar información, fechas, hablar sobre tu historia familiar, relacionar eso con los síntomas físicos que tengas o los síntomas vinculares que tengas y después ir desmenuzando. Yo siempre les digo que es como, ¿vieron cuando querés armar el arbolito de Navidad y encontrás las luces que están así? Y vos decís, ¿por Sí, dónde empiezo? ¿Dónde está la punta de esto? Bueno, claro. la vida es esto. Vamos a agarrar este pequeño conflicto y vas a ver cuando yo empiece a tironear así, van a empezar a salir este y este y este y este y este, ¿viste? Entonces, para resolver varias cosas, o entender varias cosas, o cambiar patrones y hábitos, vos requerís tiempo. Exacto. No podés en 2 horas
cambiar un hábito que tenés hace 40 años. Esto está bueno aclararlo, pues yo siempre hablo de procesos, ¿no? Y que, bueno, súper importante también que la persona pueda comprender desde movida, ¿no? Cuando va a hacer un proceso o una terapia que haga, que pueda comprender que esto lleva tiempo y que no va a cambiar así nomás. Hay un poco esa idea y esa creencia de que uno busca la solución mágica. Viste que muchas veces dicen, ¿por qué no te haces una bio? Hacete una bio o hacete una constelación, como si eso fuera la solución. Y la verdad es Claro. que muchas veces incluso ese primer encuentro abre más ventanas y la persona se llena de más problemas. Exacto. Por eso es importante comprender que es un proceso y que ahí estás vos y estamos todos nosotros para acompañar en ese proceso. Pero bueno, Exacto, exacto. Entonces, si yo te largo de la primera sesión con un montón de preguntas, por lo menos vos sabés que la semana que viene cuando vuelvas, vas a tener una persona que te va a estar esperando, que te escucha, que sabe tu historia familiar y le vamos a seguir charlando. Y no es que, y no que hago una sola sesión y te tiro una bomba y te suelto. Y suerte, y nos vimos. No, eso es una exacto. falta de respeto, es una falta de ética. Estamos trabajando con cuestiones que suelen ser a veces pesadas, entonces eh, tiene que haber un espacio de contención para la que Ujú. la persona pueda volver. E Sí, incluso hay gente que me dice, bueno, vamos a hacerlo 2 veces por semana o cada 15 días. No, no, porque justamente ese tiempo entre sesión y sesión también es un tiempo que se necesita para decantar lo que hablaste, bien. para que suceda algo a tu alrededor, para que tu sistema se mueva, para que sueñes con algo, para que recuerdes algo. Ese tiempo entre sesión y sesión también se está trabajando, aunque no te des cuenta. Qué bueno aclarar esto también es súper importante. Sí, Creo que incluso a veces es desconocimiento, ¿no? Porque mucha gente, como te digo, cree que es hacer una sesión y ya está, y no, entonces por ahí no vuelve por el simple hecho que no sabe, como que espera a veces que el mismo terapeuta o quien le está acompañando le diga, ¿no? claro. Pero bueno, por eso está buenísimo que lo puedas aclarar y que, bueno, que sigamos haciendo conciencia en esto, ¿no? Una de las Esa es mi preguntas, manera de sí. trabajar. No, yo no. Hay gente que sí lo hace en una sesión y está bien. O sea, a mí no me funciona, yo no puedo. Yo necesito más tiempo. Exacto, bueno, yo empecé en su momento también, trabajaba de alguna sesión, obviamente que les decía que había que seguir, ¿no? Pero bueno, la persona por ahí se quedaba ahí, no seguía, y así fui como realizando justamente estos procesos donde hoy trabajo detrás de las máscaras, que es un proceso que lo hago mínimo a 6 meses, o sea, de 6 meses ahí con continuidad para poder profundizar realmente, ¿no? Por eso justamente en los comienzos me pasó mucho de hacer sesiones y claro, y uno a veces abre más ventanas y la persona obviamente que no sabe después qué hacer con eso. Y hay que Claro. justamente estar preparado para poder acompañar y bueno, y brindar las herramientas necesarias de contención. Quería Ujú. leerte una de las preguntas. Dice, ¿cómo hago para no repetir lo que vivieron mis padres? Me doy cuenta que estoy haciendo lo mismo, pero no sé cómo salir. Entendiendo qué beneficios les trajo a tus padres eso que hacían. Porque si tus padres hacían eso era porque algún beneficio les traía. Entonces, cuando venís Buenísimo. vos y lo querés copiar, tenés que darte cuenta si eso mismo a vos te beneficia o te trae problemas. Si a vos te trae problemas, significa que ese formato, ese Windows, ya no es para vos. Le funcionó a otra gente, porque estaba en otro contexto. Buenísimo. Muy, Hay que muy claro. desinstalar el software y poner uno nuevo. Es que si vos querés usar una computadora hoy en día con Windows XP, no te va a andar. Y Exacto. antes era genial. Bueno, antes el XP era perfecto, hoy no anda. Hay que cambiarlo. Muy, muy simple, muy claro. Recordar también que a veces no alcanza con tomar conciencia, sino No, que justamente después por ahí lleva tiempo poder tomar una decisión diferente, ¿no? por supuesto. Que ahí muchas veces hay que trabajar con la ansiedad de la persona que se frustra, le genera mucha ansiedad no poder cambiar esa conducta y Ujú. obviamente que siempre nosotros hablamos de que bueno, que hay que tener paciencia, que hay que justamente aprender a no solo tomar conciencia, sino a tratarse de una manera mucho más amorosa, a respetarse y darse su tiempo
para que pueda empezar a tomar decisiones diferentes, ¿no? Yo siempre les digo lo mismo, a las personas que empiezan así como que no me sale, que no puedo, que volví a caer, que volví a fumar, había dejado, bueno, ¿sabes qué? Sé amable con vos misma cuando estás aprendiendo algo nuevo, como los nenes. Exacto. Si un nene está aprendiendo a andar en bicicleta y se cae, ¿quién lo vas a retar y le vas a decir una vez que no servís para nada? No. Vos igual, un nene aprendiendo a andar en bicicleta, estás haciendo cosas que nunca hiciste, estás cambiando cosas, tenete paciencia, sé amable con vos mismo. Pero bueno, sí, es verdad y hay gente muy exigente, muy crítica y Que es algo tiene que que hay tener en la infancia también, estar. Obviamente que todo eso viene desde atrás. Nosotros en claro. el origen abordamos y recuerden que cada vez que hablamos del origen, hablamos de los adultos referentes que son muy importantes durante la infancia, pero también, obviamente, como estamos hablando hoy, gran parte de nuestra historia, ¿sí? Nuestros ancestros influyen muchísimo en nuestras máscaras, en nuestras conductas, ¿no? Otra pregunta, ¿puede ser que me pase algo emocional que no entiendo como tristeza o angustia sin motivo y que eso tenga que ver con algo de mi historia familiar, aunque no lo sepa? Correcto. Cuando uno tiene esas emociones y se pregunta, ¿por qué me siento así si tengo todo, qué no? Todo Mm, material. Tengo mi casa, tengo mis hijos, tengo mi trabajo, no me falta dinero. ¿Por qué me siento así? Una especie de vacío que no sabemos explicar. O viene en tu proyecto sentido, que son tus 3 primeros años de vida, o es transgeneracional. Porque si vos no tenés ninguna causa aparente para estar así y lo sentís, entonces viene de una etapa en la que o no te acordabas, o sea, el proyecto sentido, que es cuando uno está en plena inconsciencia todavía, o es de transgeneracional, es de otra persona. Exacto, Transgeneracional es de la familia, ¿no? exacto. O sea que podemos transformar eso tomando conciencia y podemos liberarnos, ¿no? Sí, 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 sí. Sí se puede, sí. Exacto. Bueno, a mí me pasaba. Yo había días que no tenía un motivo aparente y tenía mucha angustia. Ajá. Llorar y llorar y llorar y no saber por qué. E incluso eso te pone como un estado de más alerta, de miedo, porque decís, ¿por qué me está pasando esto si no tengo nada aparente, ¿no? Y claro, cuando uno ve su árbol, su historia, empieza a tomar conciencia de muchísimas cosas, porque hay mucho en Ujú. historia familiar, y empezás obviamente a comprender y a tomar conciencia de dónde viene todo eso, ¿no? Obviamente que también está relacionado con nuestra propia historia, porque al final somos parte de un sistema. Y lo vamos a ver en nuestros ancestros, en papá y en mamá, en Proyecto Sentido, que tiene que ver justamente, principalmente en la etapa de embarazo de mamá, el Ujú. nacimiento y bueno, y sobre todo la infancia también. Vamos a ver mucho todo eso. Ujú. Y bueno, importante tomar conciencia, utilizar estas herramientas que nos ayudan mucho a poder empezar a liberarnos y poder empezar a vivir una vida por lo menos un poco más consciente, más coherente, tomando decisiones, eligiendo, como dijiste vos, y a partir de ahí empezar a alinearnos más con lo que somos y con lo que queremos en nuestra vida, ¿no? Claro. Algo que hablamos mucho la semana pasada en el grupo Detrás de las Máscaras, salió el tema de un valor muy importante que tiene que ver con la lealtad, Ujú. ¿no? Entonces una de las personas, claro, le generó cierta angustia porque se dio cuenta de que ella nunca había sido leal con ella, sino que la lealtad para ella significaba esto de ayudar a los demás y estar pendiente de los demás. Y la pregunta que se me vino y que también abordamos mucho desde la psicogenealogía, ¿no? Las lealtades al clan familiar. ¿Existen las lealtades al clan? Oh, sí. Vaya que sí, todos nosotros somos leales a alguien, todos, sí o sí. Que no te des cuenta o que no lo sepas todavía es otra cosa, pero todos nosotros somos leales a alguien. Ah, a ver, eh, la lealtad es pesada, es no te deja ser vos, básicamente. O sea, estás siguiendo los lineamientos de alguien más y es como yo digo, es como los caballos cuando andan con no sé cómo se llama este coso que le ponen a los caballos para que miren Mm, derecho y no pueden mirar para los costados. sí, Eso es lealtad ciega con alguien, con un ancestro, vivo o muerto, mujer, varón, lo hayas conocido o no lo hayas conocido, no importa. Sos leal
Normalmente a una persona del sistema, más que a otras, no, yo puedo ser doble de varios, pero hay una en particular que casi siempre es la abuela materna, en el caso de las mujeres, Sí, eh, con quien somos muy leales. Y ser leal con esa persona significa que yo veo con los ojos de esa persona. Y que cada vez que exacto. tú quieras hacer algo diferente o quiera evolucionar o quiera llegar más alto que esa persona, va a haber algo inconsciente que me va a decir, no, no, porque fulana no pudo, entonces vos tampoco. No, porque si fulana llegó hasta ahí, hasta acá. Y si fulana no fue feliz, vos tampoco. Y si fulana no pudo conseguir pareja, vos tampoco. Pero es algo interno y es inconsciente y la gente no se da cuenta, nadie, no nos damos cuenta hasta que lo empezamos a estudiar. Exacto. ¿Viste? Y antes de terminar, ¿no? Que la verdad que es maravilloso y podemos seguir hablando horas de todo esto, así que ojalá que podamos estar en algún otro vivo seguramente, si, profundizando más en todo esto. Digo, eh, ¿qué herramientas, qué le podés decir a la gente que está ahí mirándonos? Eh, que obviamente es importante siempre hacer un proceso, esto está claro, ¿no? Y sobre todo si vamos a hablar del árbol y mirar nuestra historia, que es profundo. Pero ¿cómo podría la persona ya empezar de alguna manera a ver a quién le es leal, ¿no? ¿Cómo puede empezar desde ahora a empezar a tomar conciencia? Eh, a ver, lo que yo les recomendaría a todos es que se sienten y dibujen su árbol genealógico, ¿no? El árbol genealógico casi siempre va para arriba, o sea que estamos hablando de padres, abuelos, bisa, y con suerte los que llegan a los tatarabuelos. No se va hacia el costado del árbol, o sea que a mí no, los primos no me interesan, los tíos abuelos tampoco, salvo que haya sido gente muy particular en tu vida, ¿no? Si no, esa gente no va. Bien. Vamos a los concretos. Y después, agarren lápices de colores y empiecen a marcar todas las repeticiones que hay en su familia. Gente que se llama igual, gente que se enferma de lo mismo, profesiones que se repiten, cómo son las relaciones de pareja del lado de la familia de papá, cómo son del lado de mamá, si hay muchos abortos o niños no nacidos o fallecidos muy pequeñitos de este lado o de este otro lado, eh, cómo son las relaciones de pareja, si acá están todos divorciados y acá también, o, a ver, o hay medios hermanos de los dos lados. Préstenle atención a las repeticiones primero. Y se van a dar cuenta de que hay muchas más repeticiones de lo que creen. Van a decir, sí, mira, pero al final tenía 4 Juanes en la familia y no me había dado cuenta. Y mi hijo también se llama Juan. Hola, inconsciente trabajando. Las Exacto. repeticiones en eso. Las repeticiones tienen una razón de ser, tienen una explicación. Entonces, la forma más fácil es sentarme, escribir mi árbol y después con lapicitos de colores marcar todas las cosas que se repiten. Tal cual. Ahí Andrea pregunta, hermanos, Sí, hermanos, sí, por supuesto, sí, 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 sí. Los hermanos, todos, inclusive los que no llegaron a nacer, también se tienen en cuenta. también se tienen en cuenta. Ley de constelaciones familiares, pertenencia, todos pertenecen, no importa si nacieron o no, no importa si vivieron media hora o 90 años, Así su que vida vale lo mismo. todos a ponerse a hacer su árbol, a escribir, y bueno, y obviamente que cualquier consulta, pregunta que tengan, a ver, ahí hay una pregunta más. Cuando no hay mucha información sobre el árbol, bueno, justamente esto lo respondíamos hoy, creo que Andrea por ahí no había estado. Eh, yo siempre les digo a la gente que hay información hay información, yo mando a la gente a averiguar dos tipos de cosas. Una es información concreta que tiene que ver con nombres, sobrenombres, fechas. Fecha de nacimiento, fecha de fallecimiento, ¿sí? Sobre todo día y mes, es lo que más nos interesa. Y después hay información que no es concreta, no te la van a dar fácil, porque no estamos hablando de datos concretos como una fecha, estamos hablando de situaciones traumáticas en la familia Claro, o negativas. Y ahí hay que ir a preguntar. Y cuando tengas que preguntar, te vas a encontrar con gente que va a querer hablar y con gente que no va a querer hablar. Gente que te va a decir, ¿y para qué quieres saber eso? Y vos le decís, estoy haciendo biodecodificación y sentate 2 horas a explicarle qué es biodecodificación a alguien que no tiene ni idea. exacto, Nada, no expliquen. total. Quiero saber si, contame cómo era la abuela, cómo era el abuelo. Bueno, va a haber gente que te va a decir, pero si ya pasó hace un montón, ¿y qué estás revolviendo el pasado? ¿Y para qué? Y notan que se empiezan a enojar. Tal cual. Esa gente no es que no sabe, no quiere recordar. Y si no quiere recordar es porque algo pasó. Entonces, a esa
persona yo no le voy a seguir preguntando porque es como meterle el dedo en la llaga, pero ya me está dando la pauta de que ahí hay algo. En ese sistema, en ese linaje, en esa línea pasó algo y por eso esa persona está enojada y no quiere hablar o no quiere volver para atrás. ¿Sí? Típico, ¿para Exacto. qué quieres saber? Esa es la respuesta. ¿Y para qué quieres saber? Y ya pasó un montón. ¿Y qué estás revolviendo el pasado otra vez? Bueno, ahí hay algo. Ahí, ahí, ahí. Quédate con una gente que sí te quiere contar. Siempre hay una tía, alguna vecina que te dice, ay, sí, yo tengo esto, y sacan fotos viejas y te muestran y te cuentan de la vida de tus abuelos. Bueno, esa es la gente que te tira la data posta de cosas que hayan pasado. Y ahí hay que entrar a notar. Exacto. Anotar y bueno, sobre todo esto, ¿no? La decisión de querer hacerlo. Siempre digo que uno cuando empieza y toma esa decisión y quiere descubrir y quiere tomar conciencia, la información va llegando y uno, si lo toma como debe ser un proceso, bueno, ese árbol por años vamos a estar descubriendo cosas, vamos a seguir viendo, o sea, súper súper interesante también, ¿no? Porque podemos tomar mucha conciencia mirando a nuestros ancestros, ¿no? Hay una frase que dice, el profesor aparece cuando el alumno está listo. Mm. Mira, no, obviamente que no me refiero a mí, me refiero a que la información aparece y es disponible cuando uno está listo para hacer el trabajo. Cuando te sentás y decís, tengo compromiso conmigo mismo, lo voy a hacer para algo, te aparece un flyer en internet, te aparece, no sé, te enterás de una amiga que fue a tal lado. Esa información siempre estuvo ahí, pero no te va a llegar hasta que vos no estés decidido a hacer algo. Total, total. Después se hace camino al andar, o sea, van apareciendo cosas, van sucediendo cosas en el camino. Increíble, Y semana a semana, exacto. gente se me para delante y me dice, ay, ¿te acordás que la semana pasada hablamos tal cosa? Ah, que no sabes, me llamaron por teléfono y me contaron tal. ¿Y dónde estaba esa información antes? La semana pasada, ¿dónde estaba? Totalmente. Aparece así, Bueno, la verdad que un placer, Lisa. ¿Qué, igualmente. qué le decimos? Muy lindo, la verdad que hablar de todo esto y que nos aportes tanta información siempre ayuda y suma muchísimo. Contanos dónde te pueden contactar, aquellos que te quieren contactar. Bueno, a nivel presencial yo trabajo acá en Villaguay, tengo mi consultorio, y si no, hago sesiones online. En este momento estoy trabajando con gente de Mendoza, Bahía Blanca y una salteña. Eh, lo hago vía Meet, entonces concretamos día y horario y nos conectamos. En cualquier lugar de habla hispana, no hay ningún problema. Eh, Mi página es Ovejas Negras, que es esta en la que estamos conectados ahora. Ovejas Así Negras. que Ovejas Negras Bien. se llama así. Porque lo somos, todos los que trabajamos en estas cosas somos orgullosamente Ovejas Negras. Eh, Así que bueno, nada, me mandan un mensajito privado, mi teléfono también está ahí en la página, así que no hay ningún Obviamente. problema. Si quieres también haces vivos, Sí. o sí, ¿no? Haces vivos también. Siempre hago vivo, sí, con Siempre. colegas, con colegas que están en otras ciudades. Casi siempre son temáticos, elegimos un tema para hablar y nos conectamos un rato. El último que hicimos fue sobre bruxismo. Eh, Así que Buenísimo. Bueno, la el gente que no quiere quiere, mucho, vamos a ver. ahí que está tu información también en tu Instagram, así que Sí. el que quiere ir puede mirar y, bueno, y consultar también. Bueno, Ujú. Elisa, la verdad que es un placer, te agradezco un montón, la pasamos muy Gracias. lindo. Espero que a todos le haya gustado, les sirva para que lo vean después también. Bueno, compartan si esta información les sirvió, comenten. ¿Sí? Y bueno, nos vemos el miércoles que viene con algún otro vivo. Así que besos Dale. para todos. Lisa, Gracias gracias. a todos los que estuvieron presentes. Vale, nos Gracias, vemos. Claudia. Se ríe, Claudia. Adiós. Gracias, un beso. Buena semana. Igual. Adiós.